Dice la sabiduría popular que para resolver cualquier problema, el primer lugar por donde debemos comenzar es por reconocer precisamente que tenemos dicho problema. Es decir, la toma de conciencia. Por esta razón, en las grabaciones de los meses anteriores quise exponerte la importancia de tener en cuenta la figura de nuestro niño interno. Esa parte de nosotros que queda oculta en nuestra edad ya más adulta, cuando crecemos biológicamente o cronológicamente, pero que todavía tiene interiormente muchas heridas por sanar y mucho trabajo interior por hacer. Quedarse en la mera toma de conciencia, bueno, es parte de la solución, pero es una solución incompleta. Por eso, en la grabación de este mes y atendiendo la petición de una persona que, bueno, vio las grabaciones anteriores y quiso ponerse en contacto conmigo para solicitar ayuda, Charo, en este caso, he decidido cambiar la programación que teníamos prevista para abordar de lleno cómo tendríamos que, una vez hemos reconocido que ese problema está en nosotros, abordarlo para poder solucionarlo. Es decir, cómo podríamos solucionar el problema de las heridas que tenemos en nuestro niño interno. Así que, Charo, como lo prometido también es deuda, aquí tienes tu grabación y espero que esta explicación mucho más amplia de la pregunta que me trasladaste pues pueda servirte en el proceso que, por lo que veo, estás siguiendo con muchísima determinación. A los demás, si esta temática os resuena, como siempre os digo, por favor, poneros cómodos que comenzamos. Bien, pues antes de comenzar de lleno con la temática del día, os voy a hacer una breve sugerencia para que podáis sacarle el mayor partido posible a esta grabación. Como la temática de hoy, el enfoque que pretendo darle es sobre todo y eminentemente práctico, por razones de tiempo no voy a poder trasladaros muchísimas estrategias o ejercicios a la vez. Así que os recomendaría a los más estudiosos, a los que queráis profundizar un poquito más en todo este tipo de ejercicios o herramientas técnicas, que os hagáis con una obra, con un libro que se titula Dejar ir. Para mí es, en cuanto a temas de liberación emocional, es uno de los mejores libros que existen, aunque ya es un poquito antiguo, pero es bastante conocido, y ahí podréis encontrar, una amplia gama de posibilidades para que mientras que vayáis liberando todas esas emociones que tengáis por ahí enquistadas, pues podáis ir explorando con unas y otras, ¿no? Que son muy diversas. Y por otra parte, también os recomendaría que analizaseis o exploraseis la obra de Alejandro Jodorowsky, que es bastante conocido también, además por muchísimos aspectos, pero el que me interesa a mí poneros por delante en esta ocasión es lo relativo a los ejercicios o actos de psicomagia que este autor propone en muchísimas de sus obras. A mí realmente llamarlo psicomagia, por la connotación así vamos a decir extraña, ¿no? O contaminada que muchas veces tiene la magia en el paradigma de tercera dimensión, no es que me seduzca mucho, ¿no? Utilizarlo, pero sí sé que las estrategias que propone este autor son bastante útiles por algo que ahora os explicaré a continuación cuando empiece a daros las primeras indicaciones. Y también sé que es el término que muchos de vosotros conocéis y por eso he querido ceñirme a él para que las personas que queráis profundizar en la bibliografía pues sepáis por dónde, cómo y a quién buscar. Bueno, pues ahora sí que comenzamos con el tema que nos interesa. ¿Cómo podemos sanar las heridas de nuestro niño interior? Voy a partir de la premisa de que si estás viendo esta grabación ya tienes un cierto conocimiento de la importancia de los primeros 7 años de vida en lo que es nuestra educación y desarrollo, y de cómo muchos de los patrones de nuestra personalidad van a ir adoptando forma a razón de cómo sea ese periodo, y también de que muchas de esas cuestiones que todavía tenemos por ahí en la edad adulta por resolver
vienen arrastradas por una serie de patrones de personalidad y patrones de pensamiento adquiridos en esos primeros años de vida. Si no comprendes muy bien todavía esa correlación o no sabes a lo que me estoy refiriendo, para no perder tiempo hoy, ir a lo que tenemos que ir, te invito a que veas las dos grabaciones anteriores en donde vas a encontrar perfectamente detallada cuál es esta correlación a la que me estoy refiriendo. Lo que ahora sí que me interesa es que sepas que la mayor parte de los adultos, por muchos años que acumulemos en el calendario, a la hora de la verdad tenemos ese niño interno, esa vocecita interior que nos dice que nuestra vida anda algo mal, y tenemos también muchas heridas y muchos condicionamientos de esa primera etapa que, sin saber muy bien por qué están ahí, no sabemos tampoco cómo resolver. Te lo pongo por delante porque muchas personas tienen la creencia falsa de que la madurez es una cuestión de cumplir años cronológicos, ¿no? Y a nivel emocional la madurez no tiene nada que ver. Podemos tener 100 años y seguir comportándonos como niños, o tener a lo mejor 15 o 20 y ser como muchísimos más maduros que personas del centenario, ¿no? Entonces no penséis que por la edad que tenéis no hace falta una revisión de este personajillo, de este niño interno, si en lo que a sanación respecta, pues queremos poner en orden nuestra vida, ¿no? Más cosas. Cuando ya como adultos tomamos conciencia de todo esto y tenemos que empezar a sanar estas cuestiones que no sabemos muy bien todavía cuáles son, pero sí sabemos que están ahí, que nos molestan, vamos a tener que abordar el trabajo desde dos perspectivas complementarias, aunque diferentes, ¿no? La primera de ellas sería realizar un trabajo a nivel intelectual. Fijaos lo que os digo, todo lo contrario de lo que se suele decir en los foros de conciencia, ¿no? Que se centran más en el sentir, en la emoción, en la liberación de esas emociones, de esos bloqueos, de esa sombra. Bueno, pues como antes os decía en la introducción, para yo poder solucionar algún problema que me inquiete, tengo que identificarlo, y para identificarlo, me guste o no, mi intelecto va a ser el primero que me va a ayudar a la hora de ver por dónde tengo que empezar a sanar cosas de ese niño. No olvidéis en este aspecto que el inconsciente, independientemente de la edad que tengamos y del problema que estemos tratando, como siempre suelo poner de ejemplo de forma ilustrativa, vamos a imaginarnos que sería como una especie de cebolla, de estas que utilizamos en la cocina para uso doméstico, que tiene como un montón de capas hasta que llegamos al núcleo, ¿no? Que es la parte que nos interesa. Cuando empezamos a hacer un trabajo con nuestras emociones, cuando empezamos a profundizar en el inconsciente, esta cebolla mental, por así decirlo, y sobre todo cuando trabajamos en la primera parte, en la parte intelectual, hay que tener muchísimo cuidado para no quedarse en la capa de fuera, en la externa, la más visible, la marrón, ¿vale? Porque debajo de esa capa, no olvidéis que va a haber otra, va a haber otra, va a haber otra y va a haber otra. Es decir, cuando hagáis la parte del trabajo intelectual para identificar por dónde queréis empezar a escarbar en vuestro inconsciente, para desde vuestra edad adulta daros la mano con vuestra vocecita interior, con ese niño interno, haced esa introspección, pero por diferentes niveles. No vale quedarse con la primera idea que llega, porque la más rápida siempre va a ser la del ego, y evidentemente va a intentar despistarnos en nuestra atención para que nos quedemos ahí y no escarbemos más. Entonces la introspección hay que ir haciéndola de forma ordenada y por diferentes niveles. Y imaginaros que ahora a la cebolla le colocamos por dentro un ascensor para ir descendiendo de esa capa externa hasta lo que sería ese núcleo. Segunda cosa que hay que tener en cuenta mientras que hacemos esta primera revisión, vamos a decir, intelectual y por niveles, para ir acotando áreas en las que poder empezar a trabajar con los primeros ejercicios, ¿no? No podemos olvidar que cuando empecemos a hacer esta revisión, lo que estamos haciendo de verdad es una revisión o una mirada a nuestro pasado, a esos patrones de, sobre todo, pensamientos
que nos definen en el momento actual cuando las realizamos, pero que no dejan de ser nuestro pasado. La forma en la que nosotros interpretamos o interiorizamos esos acontecimientos que ocurrieron y cómo vivimos ese pasado. Entonces, cuando estemos haciendo esa catalogación de pensamientos, hay que tener muy en cuenta que hay importantes creencias totalmente falsas que también tendremos que empezar a filtrar en ese momento para dotarlas de un nuevo significado. Una de ellas, y muy importante, es que si mi problema es, por ejemplo, que durante mi infancia pues viví una relación tormentosa o tóxica de cualquier tipo con alguno de mis progenitores, que son las primeras figuras y las más importantes y quizá de las más determinantes a la hora de que el niño interno se vea dañado, tenemos que empezar también a cambiar el enfoque. No podemos seguir creyendo que ahora, actualmente, cuando estamos haciendo esa revisión, somos las mismas víctimas que, tal y como nos identificamos en ese pasado, cuando vivimos esa relación. Es decir, me voy a intentar explicar mejor. Este trabajo es para ti y por ti, ¿vale? Tienes que aprender a discernir lo que es el espejo que te pone la vida delante para que aprendas las primeras lecciones, en este caso tus progenitores, y lo que serías tú como persona, ¿no? Disociada de ese pasado para poder dotarlo de un nuevo significado y poder sanarlo. De nada te va a servir si empiezas a hacer este trabajo el incurrir en que, el otro, en las faltas del otro. Es que mi madre no me daba amor, es que mi padre era autoritario, es que me machacaron con tales castigos físicos o psicológicos, es que no me atendían, es que... O sea, yo no digo que todo eso no pasara, pero no deja de ser una percepción. Y mientras que te sigas viendo desde el papel o posición de la víctima, responsabilizando a esas personas de ese pasado que intentas sanar, va a ser muy difícil que puedas seguir avanzando en la estrategia que esta tarde quiero mostrarte. Porque no lo olvidemos, el papel de víctima es un lugar muy apetecible para la programación mental ego, por todas las ganancias ocultas que muchas ocasiones, por encontrarse ahí bajo ese rol, puede encontrar en su entorno, ¿no? Esa atención que a lo mejor echaba en falta en su niñez, pues contando en el entorno, ¿no? Cómo fue de dura, de triste y de, tormentosa esa relación con papá y con mamá, pues algún adulto del entorno, nuestra pareja, nuestros amigos o quien sea, pues pueden empezar a nutrirnos esas carencias, ¿no? Entonces es vital que cuando viajemos, nos subamos a la máquina del tiempo y viajemos hacia atrás para hacer esa revisión, lo veamos como una especie de observadores, lo más ecléctico que podamos, y que por supuesto dejemos a papá y a mamá en ese pasado. No es a ellos a los que vamos a sanar en parte nuestra relación con ellos, pero sobre todo nuestra relación con ese niño interno que es el que se ha quedado marcado por esas experiencias que tuvo que vivir en esa niñez. Bueno, otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando hagamos ese viaje simbólico a nuestro pasado, a esas relaciones que entablamos en nuestra niñez con las personas que nos rodeaban, porque hay que tener en cuenta cómo funciona el cerebro para protegerse cuando lo que se viven o se interpretan o se perciben son experiencias, vamos a decir ya, bastante traumáticas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque el cerebro tiende a hacer como una especie de lagunas de memoria para ocultar esos recuerdos que nos pueden marcar de una manera ya así como muy intensa o muy dolorosa, y puede también incluso a llegar a sustituirlo por otros recuerdos que no son reales, pero que vienen a solaparse o a tapar ese primer evento que es el que no queremos recordar, ¿no? Entonces, si en tu caso concreto viviste alguna situación que consideres ya que era como muy alarmante, o tienes esas lagunas de memoria, o tienes dudas muchas veces de si eso que estás recordando es de esa manera, es real o no, te aconsejaría que en este caso concreto sí pidieras la ayuda de algún tipo de especialista para que te ayudara a vencer esos bloqueos de tu mente.
Esta es la razón por la que, bueno, pues muchos terapeutas, por ejemplo, utilizan el tema de las regresiones, de la hipnosis y demás, para poder acceder a esas capas de la cebolla imaginaria que antes os puse de ejemplo y poder descender en ese ascensor simbólico hasta el corazón mismo de nuestro inconsciente sin que el cerebro nos juegue estas malas pasadas. Más cositas interesantes que me gustaría que tuvieseis en cuenta, ¿no? Para poder abordar con más éxito este trabajo práctico que se os va a proponer. ¿Cómo funciona nuestro inconsciente? Para esta parte de nosotros, toda la información que va almacenando a lo largo de los años que vamos viviendo, de las experiencias que vamos transitando, podría decirse que las archiva de manera simbólica y atemporal. El que las archive de manera simbólica quiere decir que esto puesto a nuestro favor es una gran ventaja, terapéutica sobre todo, porque da igual cuál sea la figura o el maestro con el cual hayamos tenido el conflicto y queramos sanarlo, da igual que lo tengamos delante de verdad o que no lo tengamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que sea una persona con la que ya no tenemos relación o incluso porque, bueno, si es, por ejemplo, nuestros padres, si son mayores, hayan fallecido. La utilidad del ejercicio, utilizando, por ejemplo, técnicas como la de las constelaciones familiares, ya sea en persona, en grupo, individual o incluso con muñecos, que se suele utilizar bastante, en el momento en el que la persona que está sanando consigue entrar en contacto con esa figura simbólica, ¿no? Representada por el terapeuta, la persona que le esté ayudando o el instrumental que lo esté asistiendo, como los muñecos, ya estaremos consiguiendo que esa persona empiece a liberar esas heridas, ¿no? Y el que sea temporal también es una gran ventaja, porque esto quiere decir que nos da igual en el momento presente que esa experiencia o esa herida que queremos liberar haya ocurrido hace 3 días, 3 años, 3 meses o 40 años. Nos da igual. Para el inconsciente, que lo recuerda como si hubiera sido hace 5 minutos, cuando esa memoria y esa herida está activa, la podemos liberar con la misma facilidad independientemente del tiempo lineal que haya transcurrido, ¿no? Esto se ve muchísimo, pero puesto a la contra, no sirviendo a nuestros fines, que es como yo quería mostrároslo, en personas que están presas de una serie de traumas, de resentimientos, de situaciones que no saben muy bien cómo perdonar y que, casi que te verbalizan que llevan gran parte de su vida con ese rencor hacia a esa persona o esa situación, y además cuando te lo están narrando ves como que te transmiten que fue hace 2 días y a lo mejor han pasado 20 años, ¿no? Yo aquí me pongo de ejemplo porque reconozco que la persona que más trabajo me ha costado a mí perdonar de toda mi vida fue una persona que tardé, entre comillas, más de 20 años en perdonar, ¿no? En cerrar esa herida. Pero también os reconozco, y esto enlaza con otra cuestión muy importante a la hora de abordar este trabajo, que tardé tantísimo tiempo porque realmente no quería abandonar el papel de víctima, ¿no? Yo era la que había sufrido el engaño, la afrenta y todas las monstruosidades que yo le atribuía a este señor, y además me negaba a abandonar el papel de víctima y sobre todo el perdonar a esta figura, ¿no? Yo decía que como mucho perdonaría pero nunca olvidaría, es decir, me negaba o me cerraba en bandas a liberarme de esa emoción, de ese recuerdo y sobre todo dotarlo de un nuevo significado, ¿no? Entonces, a la hora de hacer este trabajo hay que tener también muy en cuenta que hay que estar abiertos a poder reconducir la situación desde una perspectiva del perdón, pero el perdón como tal es, ¿no? El perdón entendiéndolo como un cambio en la percepción de esa situación o esa vivencia, y no como el te perdono porque soy mejor que tú o porque la doctrina religiosa en la cual fui educado me está diciendo que si no quiero ir al infierno, que no me queda otra que poner la otra mejilla, ¿no? Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta
Si no estamos dispuestos a abandonar este rol y a perdonar desde el corazón y haciéndolo conscientemente, va a ser muy difícil, por muy simbólico, muy atemporal que sea nuestro inconsciente, que alcancemos nuestro objetivo. Teniendo en cuenta estas recomendaciones y para proseguir con lo que sería esa primera etapa del viaje, esa primera fase en la que hay que etiquetar o identificar desde el intelecto dónde están esas heridas, os recomiendo que lo hagáis de esta manera porque realmente abrazar las heridas de nuestro niño interno, el ponernos en contacto con esa parte más esencial de nuestro inconsciente, de esa sombra que tenemos escondida y reprimida durante muchísimos años, es una etapa que causa, aparte de mucho miedo, bastante dolor. El hacer diferentes categorías de etiquetas puede ayudaros a que ese tránsito se haga de manera, por así decirse, como más gradual, ¿no? Que sea más llevadero ese periodo, ¿no? Si lo hacéis todo de golpe y sin saber muy bien qué es lo que estáis trabajando, por aquello de que la mente o el pensamiento es lo que determina la emoción que estamos sintiendo, puede ser que os sintáis muy abrumados y cuando caiga o empiecen a caer, mejor dicho, todos esos disfraces, todas estas máscaras sociales con las que ocultamos esa sombra que no queremos que los demás conozcan de nosotros, ¿no? Para ser aceptados y demás en sociedad, cuando eso empiece a caer nos vamos a ver como muy indefensos, ¿no? Vamos a estar descendiendo a una parte de nosotros que al no gustarnos y no aceptar es bastante complicada de abordar, ¿no? Entonces ya os digo, mi mejor recomendación es que lo hagáis por categorías, empecéis a abordar emociones pensamientos, etiquetas de esas heridas, y cuando estéis haciendo esas categorías empecéis a hacer ya esa revisión, el esfuerzo intelectual de empezar a adoptarlas con un nuevo significado antes de pasar a la parte de la liberación emocional pura y dura, ¿no? Que os voy a comentar a continuación. Os voy a poner un ejemplo. Supongamos que estás entre el grueso de la población a la que, sus padres, por aquello de la proyección del ego, de las expectativas que tenían para sus hijos y demás, pues te obligaron a estudiar una carrera y a ejercer una profesión que no te gustaba, ¿no? Y tú, pues por los condicionamientos, la educación que recibiste y el miedo que te daba a enfrentarte con esa figura de autoridad, accediste a estudiar esa carrera, a ejercer esa profesión, y ya en tu edad adulta, pues estás, lo voy a decir de una manera un poquito vulgar, hasta el último pelo de ese camino o esa forma de vida que no elegiste, ¿no? Empieza por pensar que esto fue así, empieza a argumentarte que no tienes que estar fustigándote todo el día porque eso fuera así cuando eras joven, porque no te encontrabas en el ánimo, vamos a decir, de plantarle cara a esta figura, pero que ahora si sigues ahí y sigues con esa herida sangrando y todos los días cuando te vas a trabajar lo vives como un calvario, ahora que ya eres adulto, la responsabilidad no se la puedes seguir transfiriendo a esa persona que, entre comillas, te obligó a hacer eso. Si te mantienes ahí es porque tus programaciones, tus miedos y el no haber hecho este trabajo de revisión y sobre todo de sanación hacen que esa zona de confort, por muy inconfortable que sea, te sea más apetecible que explorar un mundo nuevo para el cual a lo mejor todavía no te sentías preparado, ¿no? Entonces empieza a coger fuerza dándote cuenta de que la responsabilidad es tuya, de que está en tu mano, ahora que ya eres un adulto, por lo menos cronológicamente, y que estás ya en vía de convertirte en un adulto emocional, está en tu mano el poder ir solucionando todas esas cuestiones y el ir reformulando esos patrones, ¿no? Esto, ya os digo, te va a ayudar muchísimo a la hora de enfrentarte con la verdadera cara amarga de tu sombra, que es cuando empecemos a trabajar con la emoción pura y dura. Bueno, con esa primera parte del trabajo ya bien definida, bien estructurada, preparada y planificada, ahora sí que vamos a pasar ya a lo que sería entrar en contacto con nuestras emociones.
Por aquello de que no nos educan precisamente para estar en contacto con nuestra inteligencia emocional, el bajar la energía de la mente al corazón, como se suele decir, a lo que serían nuestros órganos vitales, a nuestro cuerpo, es algo que le cuesta muchísimo trabajo a muchísimas personas, pero también os digo que es el único camino para poder desbloquear todas estas heridas, ¿no? Mi recomendación aquí es que, bueno, con esa primera categoría que vayáis a empezar a trabajar, os retiréis, os tumbéis en un sitio en el que os sintáis cómodos, cerréis vuestros ojitos y intentéis relajaros lo más posible para poder empezar a entrar en contacto con las sensaciones, que no emociones, que estáis experimentando a lo largo de toda vuestra fisionomía, ¿no? Empezar por ahí os va a hacer ver que en muchísimas ocasiones, muchísimas más de las que nos pueda parecer, nuestro cuerpo está tan habituado a vivir con estas emociones, con este tipo de malestar, que si lo hacemos bien y nos relajamos, si observamos, escuchamos a la fisionomía de nuestro cuerpo, nos daremos cuenta de que hay muchas zonas en las que sentimos, por ejemplo, tensión, sentimos contracturas, opresión, dolor incluso, aunque sea solamente a nivel emocional, y que nos sentimos como muy incómodos, ¿no? Esas son sería la capa de cebolla, la más visible, cuando empecemos a trabajar con la parte emocional, ¿no? Cuando ya tengamos esa primera barrera superada, es decir, seamos capaces de entrar en contacto con esa biología que nos va a decir, como una especie de mapa que nos va a decir perfectamente dónde están muchos de nuestros bloqueos emocionales. Por eso la técnica de la bioemoción, por lo menos para mí, es tan efectiva y tan útil. Cuando ya tengamos esa primera barrera solventada, lo siguiente que tendríamos que hacer, y ahora me ciño a alguna de las recomendaciones del libro que antes decía, el de dejar ir, lo que tendríamos que hacer es empezar a pensar en nuestra mente, a recordar, a visualizar esa situación, esa relación que queremos sanar, esa herida, viéndola como si fuéramos un espectador. Imaginar, hay gente que lo hace imaginándose que está en una sala de cine, que está viendo una película de su vida, y prestar, mientras que lo hacemos, muchísima atención también a las emociones que empezamos a sentir en diferentes partes de nuestro cuerpo. Si lo hacéis con constancia, lo hacéis bien, os daréis cuenta de que, en efecto, cuando empiece a brotar ese dolor, va a haber muchas partes de vuestra fisionomía que se van a empezar a resentir, y mucho. A nivel fisiológico se pasa, por lo menos las primeras veces, un pelín regular. Yo reconozco que cuando tuve que hacer este trabajo de liberar mi sombra, fui un poquito, vamos a decir, temeraria o kamikaze, que como suelo ser yo para todas las cosas que tienen que ver conmigo, que me las tomo muy en serio, y por eso he hecho además la recomendación de ir de una manera un poquito más gradual, para que no os asustéis antes de tiempo. Cuando yo empecé a hacerlo, las ideas que yo tenía me hacían, por una serie de problemas de salud que arrastraba, de todo lo vivido, me hacían que literalmente se me colapsaran los pulmones, se me cerraran los bronquios y empezara a asfixiarme, vamos, me encontraba malísima. Parecía en algunos momentos que si mantenía ese estado prolongado en el tiempo, ¿no?, durante algunos minutos, como que iba a perder la conciencia o que me iba a desmayar de lo mal que me sentía. Y lejos de ser así, lo que estaba ocurriendo es que mi cuerpo estaba encontrando una vía de escape para que toda la energía que estaba empleando para mantener oculta esas emociones detrás de mi sombra pudieran por fin emerger a la superficie. Al principio a lo mejor me costaba ese periodo así feo unos 5 o 10 minutos, pero conforme iba practicando, a lo mejor ya pues eran los 2 primeros minutos, incluso llevaba un cierto tiempo, ya casi que conectaba con la emoción y no me hacía falta el sentirme tan contrariada, ¿no?, por el tema de no respirar. Y lejos de ir para atrás, lo que noté con la práctica y el tiempo es que precisamente mi cuerpo empezaba también a dar síntomas de empezar a sanarse a nivel físico. Mis problemas pulmonares empezaron a mejorar muchísimo, ya necesité de estos suplementos que tenían que darme, ¿no?, a nivel de ponerme oxígeno a veces y demás, ya cada vez eran
más dilatados en el tiempo, dolores que tenía por todo el cuerpo también empezaron a liberarse, y la verdad es que empecé a encontrarme muchísimo mejor, y al sentirme bien a nivel físico y a nivel emocional, mi mente también era más fácil que pudiera cortar la cadena de pensamientos tóxicos que me habían puesto en aquella situación, ¿no? Entonces esto también os lo matizo porque estos ejercicios prácticos, que son muy liberadores, la base del éxito es la perseverancia y la práctica. Esto es como cuando tratamos el cuerpo físico, ¿no? Os pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero perder peso y voy a un endocrino a que me diga las pautas que tengo que seguir, ¿no?, para bajar en kilos, no vale que llegue a mi casa y haga la dieta esta que me ha dicho este profesional durante un día o dos. Así no voy a bajar ni un gramo. El éxito de verdad o la consecución de mi objetivo es cuando lo llevo a cabo durante varias semanas, ¿no? Pues las emociones en nuestro cerebro, la disciplina mental en la primera parte y la emocional en la segunda, es exactamente lo mismo. Necesita de un periodo de adaptación para que el cuerpo vaya a esos dos niveles, vamos a decir, reorganizándose y liberándose para que empecemos a ver los primeros resultados. Pero os puedo asegurar que si lo vais haciendo de esta manera, los resultados los vais a ver, y los vais a ver además muy pronto. Más cositas que podemos ir haciendo. Cuando ya hemos cogido un poquito de práctica y ya tenemos más o menos disciplinado a nuestro cuerpo a nivel tanto mental como emocional, otras estrategias que pueden utilizarse son, por ejemplo, la famosa y conocidísima, seguro, carta de liberación emocional, ¿no?, en la que se mezclan estas dos áreas o estos dos enfoques que antes os decía que tenían que ir de la mano y ser complementarios, ¿no?, el intelectual y el emocional. Intelectual, mientras que la redacto, la hago, pues la relación de ofensas, de heridas que quiero dejar atrás, y luego la parte emocional, que es cuando dentro de lo que sería este acto de psicomagia, como diría Jodorowsky, por aquello de que el inconsciente era simbólico y atemporal, cuando entre en contacto con esa información, la reviva, la recuerde al leerla y todas estas cosas, ¿no?, en voz alta, como se nos suele recomendar, pues del pensamiento pasaré a la emoción y empezaré a sentir en el cuerpo, igual que en el ejercicio anterior, todas estas emociones, ¿no? Pero como ya estoy entrenado para poder hacerle frente y no salir corriendo, que es lo que solemos hacer para no afrontar este tipo de trabajo, permaneceré ahí, acabaré con este ritual de psicomagia y notaré en unos días que ya voy liberándome de todas esas emociones, ¿no? En mi caso concreto, yo utilicé las cartas de liberación, pero también di un pasito más por aquello de seguir profundizando, ¿no? Una de las cosas que se me ocurrió fue, para estar totalmente tranquila, relajada y, vamos a decir, apartada de lo que era mi vida cotidiana, de estas fuentes de distracción que todos tenemos cuando vamos en modo automático, lo que hice fue irme durante un puente festivo a un lugar que organizaba retiros de estos de silencio, que también están muy de moda, ¿no?, en estos foros, y allí que me recluí yo durante 4 días para ponerme en contacto con mis emociones, ya en la segunda parte del trabajo. Y el ritual que utilicé en concreto fueron 2, básicamente, ¿no? Uno de ellos fue para perdonarme, hablar con mi niña interna, ¿no?, con esa parte de mí que estaba clamando para que fuera oída, atendida y mimada, ¿no? Entonces lo que hice, por aquello de la simbología, es que utilicé una fotografía mía de cuando era pequeñita, que podía tener 4 o 5 años, como mucho, si llegaba, y me la puse delante. Y entonces, igual que si hubiera escrito la carta, pues me puse a hablar conmigo misma, podría decirse. Y nada, pues yo le traté de explicar que bueno, que yo estaba cambiando de enfoque, que estaba liberando, que la entendía, que lo único que quería es que nos pusiéramos de acuerdo, que las dos fuéramos felices, y a todas las cosas a las que yo estaba empezando a comprometerme, ¿no?, por esa responsabilidad y ese trabajo de cambio de creencias que estaba realizando por las dos, ¿no? Eso fue una de las cosas que hice, pero también otra de las cosas que se me ocurrieron
fue con estas figuras que en mi caso habían sido las que me habían perturbado, a las que yo culpaba, ¿no?, de todas esas heridas. Hice una técnica similar. Me llevé también fotos de estas personas, las coloqué y me dirigí a ellas para expresarles cuál había sido mi sentir, todas las cosas que yo había hecho en falta, todas las cosas. Y este acto también me ayudó a liberarme muchísimo, pero que muchísimo, de todas esas cosas que había guardado durante muchísimo tiempo dentro de mí y que quizá por vergüenza, por no sentirme comprendida o por no sentirme más rechazada de lo que ya me sentía, no había compartido con nadie, ¿no? Entonces estas dos estrategias o tres estrategias pueden ser también muy útiles si, como hice yo, os apartáis del mundo y empezáis a practicar con ellas. De verdad, creedme que aunque parezcan así como muy sencillas o como muy básicas, son, si lo hacéis bien y os ponéis en contacto con lo que sería vuestra fisiología, altamente liberadoras. Como os comentaba en los días previos a la emisión de este vídeo, esta conferencia os la recomendaba porque iba a haber una especie de sorpresita escondida para todo aquel que quisiera hacer uso de ella, ¿no? En concreto me estoy refiriendo a una herramienta que me gustaría compartir con todas las personas que la solicitéis, ¿no? La que hemos denominado en otras acciones formativas y en muchas conferencias la he nombrado como auditoría de creencias. Es una herramienta de diseño propio que se confeccionó hace unos años en Concienciate y que la utilizamos o se utiliza en diversos talleres grupales, en sesiones individuales y que incluso en uno de mis libros, el que tenía que ver con el cambio de creencias a nivel individual, también se incluyó para que las personas pudieran hacer este trabajo técnico. Práctico. Esta herramienta es muy útil porque, como tiene en cuenta todos estos aspectos que os he ido diciendo, os lleva de la mano para que hagáis la introspección en las etapas más alejadas de vuestra vida. Es como una especie de guión que os va a ir formando una serie de preguntas que, si os las respondéis con total honestidad, os van a hacer esa primera parte del trabajo intelectual bastante sencilla y además ya la va a poner en orden casi que sin que os deis cuenta, ¿no? Y luego además es muy útil porque no solamente se queda en su utilidad en el tema este que estamos tratando hoy, también sirve para poner en orden diferentes áreas de nuestra vida y sobre todo para plantearnos objetivos y estrategias a futuro para cambiar la situación actual que tengamos mientras estamos sanando y podamos darle la mano a lo que sería el pasado, el presente y el futuro. La herramienta, ya os digo, es muy potente, la hemos compartido muchísimas veces y si la queréis, lo único que tenéis que hacer es poneros en contacto con nosotros, que yo gustosamente, como en otras ocasiones, pues os la cedo y nada, y ya vosotros os ponéis a rellenarla y ya veréis cómo os va a facilitar muchísimo este trabajo que estamos proponiendo hoy. Es eminentemente práctica y ya os digo, en una tarde que os pongáis a hacerla, tenéis prácticamente ya el perfil de todas vuestras heridas y de todas las cosas que tenéis que poner en orden en todas las áreas de vuestra vida y sobre todo en el tema del niño interior. Bueno, y por último, para ir acabando, voy a aprovechar para responder también una buena pregunta que me formuló Charo, a la que de forma cariñosa vamos a denominar, si os parece, la telespectadora del mes, por su nivel de implicación a la hora de resolver determinados conflictos y que tiene que ver con la liberación emocional de todo esto que estamos hablando, pero cuando la figura receptora es un niño, ¿no? Está todavía desarrollándose. Como la pregunta es muy buena y bueno, pues por lo que me comentaste en ese comentario que me trasladaste, era una cosa importante para ti tener esta información, te comento. En el caso de los niños, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros como padres, dentro de la educación que intentamos trasladarles, tenemos que estar abiertos a educarlos para que tengan una serie de hábitos mentales preventivos, ¿no? Es decir, que no se cierren emocionalmente de la manera en la que nosotros fuimos educados. Es decir, si por ejemplo el niño o la niña en cuestión está irritado porque, no sé, ha tenido un mal día en el colegio, una pelea
con sus compañeros de clase o una rabieta por la razón que sea, lejos de hacer como solemos, que es impedir que el niño exprese esa frustración, esa rabia o esa ira en esas situaciones, lo que tenemos que hacer es aprender a invitarles a que lo exterioricen sin juzgarlo, sin que ellos se sientan eso, ¿no?, reprendidos o juzgados porque están liberando esa frustración, y invitarles, una vez que se vayan calmando, porque esto es como los ejemplos antes de cuando liberamos el cuerpo, ¿no? Van a tener un momento de explosión en el que parece que el mundo se cae, pero luego al salir toda esa energía que se emplearía para que quedara en la sombra, se van a relajar, ¿no? Entonces, cuando se relajen es cuando hay que aprovechar para dialogar con ellos y reformularles esa situación para que ellos empiecen a comprender cómo funcionan las relaciones y sobre todo el mundo, ¿no? Para que ellos vayan viendo y comprendiendo eso que están sintiendo, ¿no? Y puedes, si es un niño a lo mejor poco, vamos a decir, participativo, de estos que no les gusta hablar mucho, pues puedes utilizar estrategias como, por ejemplo, plantearle preguntas del tipo: bueno, ¿y si te hubiera dicho esto en lugar de aquello? ¿Tú cómo hubieras reaccionado? ¿O qué es lo que podría ser lo más malo en este escenario que te ocurriera mañana cuando vuelvas a clase y te lo vuelvas a encontrar, ¿no? Es hacerle preguntas abiertas para que el niño o la niña vayan viendo que pueden hablar con total libertad, ¿no?, contigo, y seguir expresando ese tipo de cuestiones. En el caso de niños que a lo mejor son más pequeñitos, pues si no se puede entrar en ese diálogo de esa manera, muchas veces lo que utilizamos los terapeutas son otro tipo de juegos o de actividades, como por ejemplo invitarlos a que nos cuenten un cuento, ¿no?, sobre esa situación que les preocupa, o que nos hagan un dibujo de eso que tienen en mente, y siempre con la idea de que se abran, de que lo plasmen, que lo verbalicen y que lo traten y lo dialoguen con, aunque sea a través de símbolos como un dibujo, con la persona que está acompañándoles en ese proceso. Si lo vas educando de esa manera, casi que no tienes que preocuparte, porque a futuro esa persona ya va a ir creciendo con unos hábitos saludables a nivel emocional y no va a cargar con una mochila de sombra como la que muchos de los adultos de nuestra generación estamos cargando, precisamente porque no nos educaron de esta manera, ¿no? Y para que tengas también tú, en tu caso concreto, una fuente bibliográfica más, vamos a decir, más estricta o más amplia, si la quieres consultar, te voy a recomendar también un libro que habla de todas estas temáticas y te da muchísimas más estrategias y más pistas, ¿no?, sobre esta cuestión, y que se llama El cerebro infantil pleno, ¿vale? Así que espero que esta información te ayude en el proceso que estáis viviendo, y darte las gracias por la confianza de haberme trasladado estas cuestiones para que desde aquí, aunque fuera de forma breve todavía, pudiera trasladarte esta información. Bueno, y dicho todo esto, creo que nada más por hoy, ya solamente despedirme, recordaros que quien quiera al consultar algún aspecto, trasladar alguna pregunta o lo que sea, que estoy abierta a responderlo, ya lo habéis visto hoy. Quienes queráis recibir la auditoría de creencias, nos ponemos a vuestra entera disposición para enviárosla, y emplazaros para el próximo día 11 de mayo ya, en lo que sería ya la programación que teníamos de verdad prevista dentro de lo que son las conferencias de Conscienciate para lo que es 2021. Así que nada, poneros a la acción, espero que esta información os sea útil y nos vemos dentro de poquito. Cuidaos mucho y beso enorme para todos. Chao.